Un prisión en el mundo, de donde, en 30 años, nadie había escapado jamás. Pero en 1962, 3 prisioneros escaparon de tal manera que hasta el día de hoy no se ha encontrado rastro alguno de ellos. La prisión se llamaba Alcatraz, donde 3 ladrones de bancos fueron encerrados. Entre ellos, Frank era el más inteligente. En secreto, durante 6 meses, trabajaron en un plan de escape. Comenzaron a perforar la pared detrás de sus celdas, usando nada más que una pequeña cuchara. Colocaron rejillas falsas para que nadie se diera cuenta. Por la noche, se arrastraban a través del túnel hasta un corredor oculto. Luego, construyeron una balsa con 50 impermeables, e incluso fabricaron una bomba desde un viejo motor de la prisión. Crearon cabezas falsas para sus camas, con cabello humano real que habían recolectado durante los cortes de pelo, para que los guardias pensaran que estaban dormidos. En la noche del 11 de junio de 1962, treparon por una rejilla de ventilación hasta el techo, se deslizaron hacia abajo, llegaron a la orilla y desaparecieron en el Océano Pacífico en su balsa. Según el FBI, se ahogaron. Pero en 2013, el FBI recibió una carta que conmocionó a todos. Si quieres saber más, escribe parte 2 en los comentarios y dale seguir. Cuando pienso en Alcatraz, no solo veo barrotes de prisión y paredes de concreto. Primero escucho el océano. El agua nunca dejaba de moverse. Golpeaba contra las rocas, siseaba contra la orilla y resonaba a través de los bloques de celdas como un recordatorio de donde estábamos, atrapados en una isla en medio de la nada. El aire siempre llevaba el mordisco agudo de la sal, húmedo y frío, y no importaba cuántas mantas te echases encima, el frío te encontraría por la mañana. Llegué allí a principios de los 60, antes de que todo cambiara, antes de la fuga que aún persigue al lugar. Alcatraz se llamaba La Roca, y era más que un nombre, era una sentencia tallada en piedra. Los guardias se movían como sombras, rígidos y predecibles, sus botas golpeando el suelo con el mismo ritmo todas las noches. Aprendía sus patrones, el momento en que se detenían en ciertas esquinas, la forma en que tosían o hacían tintinear sus llaves. Dentro, la rutina era supervivencia. Pero algunos hombres tenían ideas diferentes sobre la supervivencia. Entre ellos estaba Frank Morris. Era callado, más agudo que la mayoría, y siempre observando. Había algo en sus ojos, calculadores, inquietos, como si pudiera ver caminos donde otros solo veían paredes. Los hermanos Anglin, Ion y Clarence, gravitaban hacia él. Juntos, eran reclusos ordinarios en la superficie, pero noté la forma en que susurraban, la forma en que estudiaban detalles que la mayoría de los hombres ignoraban. Al principio, fue sutil. Escuchaba un leve rasguño en el silencio después de apagar las luces, tan suave que podrías confundirlo con una rata en las paredes. Pero no era una rata. Era Frank. Había encontrado una debilidad en la pared de la celda cerca de la rejilla de ventilación. Usó nada más que una cuchara, robada del comedor, para tallar su camino a través del concreto. Cada noche, cuando los guardias hacían sus rondas finales, sacaba la cuchara de su colchón y trabajaba en la oscuridad, sus movimientos sincronizados con los sonidos de otros prisioneros cantando bajo o tosiendo en la noche. La primera vez que lo pillé, ni siquiera se inmutó. Me miró a través de los barrotes, una pequeña sonrisa parpadeando en sus labios. Luego presionó un trozo de cartón sobre el agujero y colocó la rejilla falsa que había hecho con chatarra. En la luz tenue, parecía real. Nunca sabrías qué se escondía detrás. Los días se fundían en noches, y poco a poco, vi cómo su plan tomaba forma. Los impermeables comenzaron a desaparecer de la lavandería. El caucho era rígido y pesado, pero los cortaron y cosieron en secreto, creando algo que parecía un globo oversized. Susurraban sobre que era una balsa, aunque nadie lo creyó al principio. Los hermanos eran hábiles con las manos, habían trabajado en la construcción antes de la prisión. Incluso fabricaron una bomba desde un viejo motor de la prisión, escondido hasta la noche en que sería necesario.
El detalle más extraño eran las cabezas. Frank recolectaba jabón, papel higiénico y pegamento, moldeándolas en secreto, alisando las facciones con sus dedos hasta que los rostros comenzaban a formarse. Robó pintura del taller de mantenimiento, tiñó la piel justo bien y durante los cortes de pelo, barrieron los recortes en los bolsillos en lugar de dejarlos esparcirse por el suelo. Pieza por pieza, crearon señuelos que podían yacer en sus camas, engañando a los guardias para que pensaran que estaban dormidos. Recuerdo la primera vez que vi una. Estaba descansando en el colchón de Frank, sus ojos huecos mirando hacia el techo. En la luz de la luna, parecía humana. Demasiado humana. Mi pecho se apretó, y por un momento, juré que giró la cabeza hacia mí. Pero no lo hizo. Era solo yeso y cabello, pero llevaba una vida inquietante propia. Cada noche, la rutina se profundizaba. Los guardias se volvieron complacientes. El rasguño de las cucharas contra el concreto continuaba, enmascarado bajo toses y el arrastre de pies. A veces, el agua se filtraba de las paredes, humedeciendo su progreso, obligándolos a trabajar más tiempo. A veces, un guardia se demoraba demasiado cerca, su linterna barriendo centímetros del agujero. Cada vez, Frank se sentaba inmóvil, rostro calmado, manos plegadas como si nada hubiera pasado. Pero la tensión creció. Noté cómo escondían restos en lugares donde nadie pensaría buscar, las patas huecas de un banco de trabajo, dentro de tuberías, incluso debajo del aislamiento del corredor de servicios. Su paciencia era inquietante. No se apresuraban, esperaban la noche perfecta. No podía ignorar la inquietud. El aire en Alcatraz ya era pesado, pero ahora llevaba algo más agudo. Susurros se enroscaban a través del bloque de celdas, prisioneros intercambiando miradas, algunos fingiendo no notar. Unos pocos incluso murmuraban que Frank estaba loco, que el Pacífico lo devoraría antes del amanecer. Aún así, el rasguño continuaba. El plan avanzaba. Una noche, me desperté con un silencio tan profundo que se sentía antinatural. El tipo de silencio que te hace sentarte, esforzándote por oír. Luego vino el sonido más tenue, algo resbalando, algo cayendo. Me volví y vi una de las rejillas falsas tambaleándose en su lugar, amenazando con caer. Mi corazón latía con fuerza. Si caía, los guardias verían todo. Pero Frank, calmado como siempre, extendió la mano y la presionó de nuevo, manos firmes manteniendo el desastre a raya. Me miró de nuevo, sin palabras, solo esa sonrisa conocedora. Para entonces, me di cuenta de que lo que estaba pasando era más que un intento de fuga. Era un lento deshilachado de la prisión misma. Alcatraz se suponía que era irrompible. El pensamiento de que 3 hombres pudieran realmente tallar su camino hacia afuera hacía que las paredes se sintieran menos sólidas, los barrotes menos pesados. Si ellos podían desaparecer, ¿qué significaba eso para el resto de nosotros? Las noches se estiraban más largas, el aire más frío, y las sombras más profundas. Yacía despierto, escuchando cada rasguño, cada susurro amortiguado, cada sonido que no pertenecía. Algo venía, y no podía sacudirme la sensación de que cuando lo hiciera, nada en Alcatraz sería igual jamás. Y entonces, en una noche brumosa a principios de junio, el rasguño se detuvo. 11 de junio de 1962. La noche que convirtió a Alcatraz en una leyenda. Recuerdo el cielo primero, nubes bajas asfixiando la luna, niebla rodando a través de la bahía como humo. El océano parecía inquieto, lanzando su peso contra la isla con un ritmo que sonaba casi como una advertencia. Dentro del bloque de celdas, las luces se apagaron a la hora habitual y la prisión se hundió en su silencio rutinario. Pero podía sentir la tensión en el aire. Era más pesada de lo usual, cargada, como si las paredes mismas supieran lo que estaba a punto de pasar. Yacía en mi litera, mirando el techo. A través del estrecho pasillo, Frank estaba inmóvil bajo su manta. Su pecho subía y bajaba en un ritmo constante, pero sabía que no estaba dormido.
Ninguno de ellos lo estaba. Debajo de sus cobijas, las cabezas falsas descansaban en las almohadas, ya en su lugar, sus ojos pintados mirando ciegamente hacia arriba. A distancia, parecían vivas. Demasiado vivas. El primer sonido vino justo después de las 10:30 de la noche, un leve rasguño cuando la rejilla de ventilación se aflojó. Mi pulso se aceleró. Un haz de linterna barrió el pasillo, pero el guardia no se detuvo. Sus botas resonaron por la fila, sus llaves tintineando con cada paso. Cuando el sonido se desvaneció, el silencio regresó, roto solo por el lejano choque de olas. Frank se movió primero. Se deslizó de su cama con facilidad practicada, levantó la rejilla de la pared y desapareció en la negrura detrás de ella. Los hermanos Anglin lo siguieron, uno tras otro, sus cuerpos tragados por la estrecha abertura. Desde mi ángulo, solo vi sombras moviéndose, el tenue contorno de sus extremidades desapareciendo. El corredor más allá era estrecho y asfixiante, lleno de tuberías y polvo. Habían tallado este camino durante 6 largos meses, cucharada por cucharada, y ahora se abría ante ellos como una garganta. Por unos minutos, el bloque de celdas estuvo quieto. Luego lo oí, el chirrido metálico de una tubería, el gruñido amortiguado de alguien apretándose a través. Mi boca se secó. Si un guardia venía ahora, si alguien iluminaba las celdas con una luz, todo terminaría. Cerré los ojos, fingiendo dormir, pero cada nervio en mi cuerpo estaba despierto. A las 11:15, los pasos resonaron de nuevo. Un guardia se ralentizó cerca de nuestra fila, su linterna demorándose. Él rozó la cama de Frank. La cabeza descansaba perfectamente en la almohada, mechones de cabello captando la luz. El guardia se detuvo, justo lo suficiente para hacer que mi corazón golpeara contra mis costillas. Luego, satisfecho, siguió adelante. Sus botas se desvanecieron en la distancia. El alivio me invadió, pero era delgado, frágil. El peligro no se había ido. Dentro del corredor de servicios, los hombres trepaban. Las tuberías de metal gemían bajo su peso. El polvo llovía, salpicando las celdas abajo. Cada sonido se magnificaba en la quietud. En un momento, hubo un golpe agudo, algo cayó. Contuve la respiración, esperando gritos, alarmas, pero nada vino. Solo silencio, luego el rasguño de movimiento de nuevo. A medianoche, habían llegado al techo. No podía verlos, pero imaginaba la vista, niebla presionando contra sus rostros, el viento cortando frío, la bahía extendiéndose oscura e interminable a su alrededor. Arriba, cada paso era peligroso. Las tejas estaban resbaladizas por la bruma, y un solo resbalón podría haberlos enviado cayendo al patio de concreto abajo. Abajo en el bloque de celdas, el tiempo se arrastraba. Los guardias hacían sus rondas, inconscientes de que 3 hombres se arrastraban por el techo justo encima de sus cabezas. A las 12:30, el sonido más tenue llegó de vuelta, como tela crujiendo, un golpe amortiguado cuando pies tocaron el suelo. Estaban afuera. La orilla era la barrera final. El Pacífico esperaba como un depredador, sus aguas negras, heladas e implacables. Pero los hombres estaban listos. Arrastraron la balsa, cosida con 50 impermeables robados. Brillaba tenuemente en la oscuridad, resbaladiza y gomosa, más frágil de lo que parecía. Trabajaron rápido, inflándola con la bomba rudimentaria que habían construido, su aliento elevándose en nubes pálidas. Cada segundo se sentía robado. Cualquier luz, cualquier grito, podría hacer que todo se derrumbara. Pero la noche se mantuvo quieta. Incluso las gaviotas que usualmente circulaban la isla se habían ido, como si la bahía misma estuviera conteniendo la respiración. A las 1 de la mañana, la balsa tocó el agua. No estuve allí, pero después imaginé el sonido, el siseo del caucho contra la piedra, el chapoteo cuando se hundió en las olas. Los hermanos subieron primero, estabilizándola mientras Frank lo seguía. Remaron hacia la niebla, sus siluetas desapareciendo casi instantáneamente.
La corriente los atrapó, arrastrándolos hacia la negrura. De vuelta en las celdas, todo parecía normal. Las cabezas descansaban en las almohadas. Las mantas se elevaban en falsas respiraciones. Los guardias pasaban, miraban adentro y no veían nada fuera de lugar. Para ellos, los hombres dormían plácidamente. Para el resto de nosotros, el silencio gritaba. Por horas, nada pasó. Yacía allí, atrapado entre el temor y el asombro. O ya estaban muertos, reclamados por el Pacífico, o estaban allá afuera en algún lugar, deslizándose hacia la libertad. El pensamiento me roía. Al amanecer, la prisión se agitó. Los guardias ladraban órdenes, las puertas resonaban, las bandejas del desayuno traqueteaban. La rutina continuaba como si nada hubiera cambiado. Pero entonces, un grito resonó. Un guardia había sacudido el hombro de Frank y encontrado yeso en lugar de carne. La cabeza falsa rodó al suelo, el cabello esparciéndose por el concreto. Por un latido, el silencio siguió. Luego, el caos explotó. Las alarmas aullaban. Las botas tronaban. Los guardias irrumpieron por el bloque, abriendo celdas de un tirón, gritando nombres. Helicópteros cortaban el cielo, sus reflectores cortando la niebla. Barcos cruzaban la bahía, dejando cicatrices blancas en el agua. La roca, una vez inquebrantable, estaba en pánico. 3 hombres habían desaparecido. La historia oficial llegó rápido. El FBI dijo que los hombres se ahogaron. El agua era demasiado fría, la corriente demasiado fuerte. Ninguna balsa podría haber sobrevivido. Y sin embargo, no se encontraron cuerpos. Ni un trozo de caucho, ni un solo hueso. Solo vacío. Eso es lo que más me perseguía, el vacío. Porque en el silencio que siguió, no era solo una cuestión de si lo lograron. Era el miedo de lo que significaba si lo habían hecho. La mañana después de la fuga fue diferente a todo lo que había presenciado dentro de Alcatraz. La rutina estaba destrozada. Los guardias irrumpieron por el bloque de celdas, sus voces agudas, resonando contra el concreto como disparos. Las cabezas señuelo los habían engañado por horas, pero una vez descubiertas, la verdad se extendió como un incendio forestal. 3 celdas estaban vacías, 3 camas no sostenían nada más que yeso y cabello robado, y más allá de esos agujeros en la pared yacía un túnel que llevaba directamente a la libertad o a la muerte. Las sirenas aullaban por la isla, los helicópteros barrían bajo, y los barcos removían las aguas de la bahía. Recuerdo estar de pie cerca de mis barrotes, observando la frenesí. Los prisioneros estiraban el cuello, susurrando, algunos en asombro, otros en incredulidad. Alcatraz había sido considerada a prueba de fugas, sus paredes legendarias, sus aguas implacables. Sin embargo, 3 hombres habían resbalado a través de sus venas como sombras. La búsqueda duró días. Barcos de la Guardia Costera arrastraban redes a través de las corrientes, sacando nada más que algas. Los helicópteros flotaban hasta que sus rotores sacudían las ventanas. Buceadores bajaban al agua negra helada, emergiendo pálidos y con las manos vacías. Incluso la orilla de San Francisco fue registrada, pero no apareció señal alguna. Ni un zapato. Ni un cuerpo. Ni siquiera un trozo roto de impermeable. El FBI se mantuvo firme en su historia. Declararon la fuga un fracaso, que Frank Morris y los hermanos Anglin se habían ahogado en la bahía esa noche. Las corrientes eran demasiado fuertes, el agua demasiado fría, la distancia demasiado lejana. En el papel, el caso se cerró. Pero dentro de las celdas, donde los susurros tenían más peso que los informes, nadie lo creía. El silencio del océano significaba algo más. El tiempo pasó. La prisión eventualmente cerró en 1963, menos de un año después de la fuga. Alcatraz se convirtió en una reliquia, una atracción turística, un lugar donde los guías contaban historias de fantasmas y criminales.
Los visitantes caminaban por los mismos corredores que una vez paseamos, escuchando el clangor de puertas de celdas grabadas y los ecos de voces desaparecidas hace mucho. Pero para aquellos de nosotros que lo vivimos, el recuerdo no era solo historia. Era una herida dejada abierta. La fuga se convirtió en leyenda, una historia contada y recontada, debatida sin fin. Algunos afirmaban que los hombres tenían lazos familiares que podrían haberlos escondido. Otros juraban haberlos visto en Sudamérica, más viejos, más grises, pero vivos. Cartas ocasionalmente surgían, en su mayoría engaños, pero cada una removía la misma pregunta: ¿y si realmente lo lograron? Luego, décadas después, vino la carta que inquietó incluso a los escépticos más endurecidos. En 2013, el FBI recibió una nota manuscrita. La tinta estaba desvaída, la escritura temblorosa, irregular como si viniera de una mano temblorosa. Comenzaba con 6 palabras que congelaban la sangre de cualquiera que las leyera: mi nombre es John Anglin. La carta continuaba: escapé de Alcatraz en junio de 1962 con mi hermano Clarence y Frank Morris. Sí, todos lo logramos esa noche. Era corta, escasa, pero cada línea llevaba peso. Afirmaba que habían sobrevivido, vivido bajo nombres asumidos, moviéndose de lugar en lugar. Escribió de enfermedad, de la edad alcanzándolo. Y terminó con una súplica: dijo que estaba cansado, que quería tratamiento, pero solo si las autoridades prometían que no lo encerrarían de nuevo. La carta fue probada, por supuesto. Expertos en caligrafía compararon trazos, equipos forenses examinaron la tinta, el papel, el estilo. Los resultados fueron inconclusos. Algunas evidencias se inclinaban hacia la autenticidad, otras no. El FBI eventualmente la desestimó, llamándola poco confiable. Pero nunca probaron que fuera falsa. Eso es lo que más perdura, la incertidumbre. Si la carta era real, significaba que lo imposible se había hecho. Significaba que 3 hombres habían resbalado de la prisión más segura del mundo y vivido en las sombras por décadas. Significaba que Alcatraz no era a prueba de fugas en absoluto. Incluso ahora, la historia se niega a morir. Los guías turísticos la cuentan con una sonrisa, los periodistas la recontaban con titulares, y las familias la susurran como si compartieran un secreto. Pero la verdad permanece encerrada entre las paredes, el océano y el silencio de esos 3 hombres. A veces, cuando cierro los ojos, aún puedo oírlo: el rasguño de una cuchara contra el concreto, el golpe hueco de pasos en un techo, el tenue chapoteo de una balsa deslizándose en agua negra. Los sonidos que marcaron la noche en que Alcatraz se agrietó. Y me pregunto, al igual que todos los demás, ¿se ahogaron en la oscuridad, sus cuerpos reclamados por el Pacífico? ¿O se pararon en alguna orilla distante, goteando y temblando pero libres, observando las luces de la ciudad parpadear a través de la bahía? La respuesta nunca llegó. Tal vez nunca lo haga. Pero una cosa es cierta: el 11 de junio de 1962, 3 sombras resbalaron de la roca, y el mundo nunca las vio de nuevo. Si disfrutaste esta historia, no olvides comentar, dar like y suscribirte para más.